Estamos en Ribadesella, Asturias. Maravilloso. Para hoy tenemos la salida del mes de febrero de los Lucas Team, el motoclub mejor del mundo, por supuesto, y organizador del desafío Asturias en moto en el mes de junio. La maravillosa villa de Ribadesella. Como cada ruta de los Lucas Team, salimos del mismo punto, del Chigre El Corquiello. Aquí los dos protagonistas del encuentro. Ahí está. Telecinco, sálvame de luz. Y comenzamos la ruta enfocando la carretera que va desde Ribadesella a Posada de Llanes. Y hoy no ponemos música de fondo, vamos a dejar el sonido ambiente y el sonido de las motos a ver qué tal queda, que queda bastante más natural, para que lo vivamos con más intensidad. Aquí estamos pasando por la playa de San Antolín, en la localidad de Naves, concejo de Llanes, famosa entre los surferos, gran playa. Y después de pasar por la localidad de Posada de Llanes, vamos por la carretera conocida como el Río Les Cabres, con un buen asfalto y unas curvas muy entretenidas. Nos desviamos por la carretera del Mazucu, con un paisaje impactante, ya veis. Y si os apetece comer una carne espectacular en una parrilla espectacular, aquí tenéis la parrilla El Rosín, donde se come de cine. Y mientras tanto navegamos por el Alto de la Tornería, que ya veis qué paisaje y qué carretera. Disfrutando como enanos por aquí. Dirigiéndonos hacia la localidad de Llanes, y de Llanes tomamos la carretera que va hasta Colombres y de ahí a Panes. Parada para reponer fuerzas en Panes. El río, el puente ahí con el río. Una paradina aquí de rigor. La carretera que va para Colombres. Y aquí estamos todos en el bar Sidrería Cortina, descansando y reponiendo fuerzas, para proseguir con la rutina guay. Y después de tomar un refrigerio y aligerar la próstata, cogemos la AS 114, nos desviamos hacia la AS 345, hacia Ruenes y Arangas. Después de pasar por las localidades de Ruenes y Arangas, vamos a salir otra vez a Arenas de Cabrales y volvemos a coger la maravillosa AS 114. Para disfrutar de los tramos que nos quedan de esta preciosa carretera. Aquí de nuevo en la AS 114. La verdad es que tuvimos un día espectacular. Y con estos paisajes y estas carreteras
La verdad es que como para no disfrutar. Lo pasamos pipa. Y después de pasar la localidad de Mestas de Con, nos desviamos hacia el Alto del Torno. Aquí veis el paisaje y unas vistas impresionantes. Un día, como dije antes, maravilloso. Un día de moto, la verdad que excepcional. Como todos los de los Lucas Team. La verdad que el ambiente inmejorable. Pasamos un día de cine. Aquí nos dirigimos hacia la localidad de Nueva de Llanes, que es donde vamos a comer. Bueno, llegamos a la localidad de Nueva, que es donde vamos a comer. Una buena fabada algunos y otros unos sartenes fantásticos que hacen aquí en el bar La Central, en Nueva de Llanes. Un sitio espectacular para venir a comer después de una rutina en moto. Ahí estamos. Como siempre, hablando por teléfono. Y aquí en el bar La Central. Vino casera, agua y la cerveza. Eso y es.